Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... A esta hora nos contactamos con el doctor Luis Narváez Rivadeneira, ex embajador ecuatoriano, para hablar sobre esto que parece ya un impasse diplomático entre Ecuador y Argentina por el asilo de María de los Ángeles Duarte, la ciudadana que fue condenada en el caso Sobornos 2012-2016. Doctor Narváez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Le agradezco mucho, señor Yepes, y saludo con mucho respeto a la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Narváez. Una vez que se ha emitido ya esta respuesta por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, en el cual rechaza este aparente ultimátum dado por el gobierno argentino, ¿se puede considerar que estamos ya frente a un impasse entre Ecuador y Argentina, un impasse diplomático? Yo preferiría no usar ciertos calificativos que tienen una lógica más bien pendenciera. Yo creo que debemos ubicar el tema en una situación de permanente interés en las relaciones ecuatoriano-argentinas. Y sobre esa premisa, construir el edificio que permita solventar esta desaveniencia que se ha producido entre uno y otro gobierno. Perfecto. En esta convocatoria se le ha llamado al embajador de Argentina, Gabriel Fuchs, para pedirle explicaciones. ¿A qué acuerdo podría llegarse entre Ecuador y Argentina respecto del asilo? Porque, bueno, hemos visto ya los casos de lo que ha ocurrido en otros asilos concedidos. Bueno, sabemos lo que ocurrió en el caso de Julian Assange, sabemos lo que ha ocurrido en otros casos. Si no hay el salvoconducto, simplemente María de los Ángeles Duarte podrá estar en la residencia del embajador de Argentina durante varios años más, inclusive. Sí. Yo me permitiría hacer esta puntualización. El asilo compromete básicamente la actitud del Estado asilante frente al Estado que es requerido en el asilo. En este caso, los puntos de vista no necesariamente son coincidentes. El llamado a explicación, como usted bien lo anota y parece que efectivamente ocurrió, tampoco es un acto de tipo inamistoso, forma parte de la conducta y de los procedimientos diplomáticos que se generan entre las autoridades de la Cancillería local y la representación diplomática del país acreditado. De manera que la presencia del señor embajador de Argentina en nuestra Cancillería y el diálogo que ha mantenido con el canciller es una fórmula totalmente válida, se inscribe en el sentido de permanencia de una relación amistosa entre dos países, entre dos pueblos. De manera que ese llamado tiene que valorarse bajo esa perspectiva. Es una convocatoria de muy buena fe para, en un diálogo constructivo, poner término a una situación respecto a la cual los puntos de vista de ambas partes divergen y no son las que más adecuadas en relación a la peticionaria, en este caso, del asilo en la Embajada Argentina. Ahora, si bien este llamado puede ser tomado como un tema no hostil para poder resolver estas diferencias que pueden tener respecto del asilo para María de los Ángeles Duarte, en el comunicado de Cancillería se habla expresamente y dice textualmente, voy a leer esta parte: Ecuador rechaza cualquier intento de poner plazos o condiciones a un tema que requiere un meticuloso análisis jurídico. Esta respuesta es algo de pronto no hostil, pero tampoco también es una respuesta fuerte a un aparente intento por apurar las cosas por parte del gobierno argentino. Sí, ciertamente que podría tener esa lectura. Pero es interesante rescatar de la lectura que usted acaba de hacer el pronunciamiento del canciller, que requiere una mayor meticulosidad en el análisis del tema. Y ciertamente el tema de discusión, yo pienso que no se trata propiamente del asilo como tal. El tema de fondo es si las autoridades judiciales ecuatorianas, en el procedimiento legal que se imputó a la señora Duarte, se cumplieron o no las formalidades de fondo y forma,
y si es que ella tuvo la posibilidad de una legítima defensa y las garantías necesarias para que su derecho se vea preservado frente a las imputaciones que se le habían hecho. Bueno, que el tema de fondo es cómo nuestra justicia administró esa sentencia que pone un señalamiento a la conducta de la señora Duarte. Es por allí, porque el tema del asilo, yo diría, siendo como es sensible y habiendo casos realmente dramáticos, usted recordará y los oyentes televidentes me darán la razón, hay un caso clamoroso que fue el de Víctor Raya de la Torre, que inclusive se le llevó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya con pronunciamientos de esta respecto a la legalidad y la legitimidad del asilo que la Embajada de Colombia en Lima otorgó a este líder del APRA, Víctor Raya de la Torre, quien estuvo en la residencia colombiana más de 5 años, hasta que hubo que acercarse las partes y ponderar los beneficios de una relación recíproca sobre la base de preservar derechos en los cuales están involucrados terceros. Pienso que el camino más idóneo es de mantener esa relación de diálogo, de apertura, sí, lo cual no quita firmeza desde luego ni al lado argentino ni al lado ecuatoriano, pero de mutuo respeto, consideración y escuchar las razones que una y otra parte tienen. Porque la calificación del asilo le corresponde, en el caso que estamos refiriendo, exclusivamente a Argentina. No le corresponde de manera alguna, ni moral ni jurídicamente, al Ecuador determinar si el asilo es válido o no. El asilo le otorga el Estado argentino y ese es una potestad que está respaldada en instrumentos internacionales. Y ahí se genera precisamente el problema, porque el asilo, si bien es una decisión soberana de Argentina, la concesión o la extensión del salvoconducto también es una decisión de Ecuador en este caso. El momento en el que si se analiza si procede o no el salvoconducto, en el caso de Ecuador, de que Ecuador otorgue ese salvoconducto, estaría tácitamente reconociendo fallas en la legítima defensa, fallas en la justicia ecuatoriana y que hay un serio cuestionamiento al proceso judicial que enfrentó en su momento María de los Ángeles Duarte. Es decir, ahí podría frenarse esta opción o esta posibilidad de que se extienda el salvoconducto. Lo que usted apunta es absolutamente correcto. El salvoconducto sí es un hecho potestativo, en este caso del Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano está, por la propia convención, respaldado en el otorgamiento o no del salvoconducto. Pero una actitud renuente a encontrar una fórmula de solución, creo que pondría las relaciones de los dos países en un punto extremadamente innecesario y nada constructivo. Yo creo que se impone un diálogo. Yo estoy seguro de que los argentinos habrán estudiado con mucho cuidado todo el proceso legal seguido por las autoridades judiciales, uno de los poderes del Estado, que en el caso concreto nada tiene que ver con el Ejecutivo, y este poder del Estado tuvo un pronunciamiento. Si es que se lo ha hecho al amparo de la ley, con todas las garantías constitucionales y judiciales que son pertinentes, creo que Argentina tendría que reconocer que hay un equívoco en la interpretación suya y en el otorgamiento del asilo por parte de Argentina. Bueno, que yo pienso y creo que es útil que las partes tengan la sensatez y la madurez, yo creo que lo tiene Ecuador y lo tiene Argentina, para enfrentar un tema que de suyo es delicado porque entraña de todas maneras una cuestión de derechos humanos que es muy sensible.
Ahora, en este caso, nos vemos frente a un tema que no tiene puntos medios. Me refiero a que básicamente hay tres opciones. Se le concede el salvoconducto y sale del país, permanece en calidad de asilada en la residencia del embajador de Argentina o se entrega a la justicia. En materia diplomática y en el bien común de las relaciones de los países, siempre hay opciones. Siempre hay opciones. Estoy recordando un viejo caso que ocurrió allá por los años 60, fines de los 60, aquí en el propio Ecuador, cuando uno de los asilados en la Embajada de Venezuela fue protegido por el derecho de asilo a través de esa misión diplomática, con la renuencia ecuatoriana de no darle el asilo. Finalmente se llegó a darle el salvoconducto. Finalmente se le dio el salvoconducto, con un arreglo que me pareció a mí válido jurídica y éticamente. Y es decir, mire, yo tengo la potestad de dar el asilo y me baso en tales y tales normas y en función de eso mi derecho está preservado por convenios internacionales y no hay cabida a una negativa por parte ecuatoriana. El Ecuador dirá, pues, señores, por mi parte tengo que enfáticamente negar que haya una persecución política alrededor de esta persona. El hecho concreto es un hecho jurídicamente sancionado por las leyes, ella misma está bajo sentencia, de manera que eso tiene que cumplir. ¿Cuál podría ser un arreglo? Un arreglo entre las partes. Podría ser que el Ecuador proponga dar el salvoconducto para que de esta manera la señora salga de la misión diplomática argentina en Quito y pueda trasladarse hacia Buenos Aires. Pero, como yo tengo acá una sentencia de juez competente, ejecutoriada, le solicito a usted, Argentina, la extradición de esa persona, que no, para que ustedes adviertan que no se trata de una política, sino de un hecho jurídico respecto al cual estamos encontrando una solución. Yo plantearía, como digo, el otorgamiento del salvoconducto condicionado al compromiso argentino de atender el pedido ecuatoriano de extradición de la señora Duarte. Y con eso se evitaría que esto escale a un nivel de impasse diplomático. Desde luego. Sí. Como digo, ¿hay algún precedente de esa materia? Yo creo que se va a encontrar una fórmula que garantice el derecho argentino de dar asilo y el derecho ecuatoriano de preservar el cumplimiento de la justicia a través de la solicitud y atención a la extradición de la señora Duarte. Bueno, sin duda eso deberá de alguna forma ocurrir ya en las próximas semanas, al menos de lo que ha dicho el gobierno. Va a requerir un meticuloso análisis jurídico sobre este tema. Doctor Narváez, gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco a usted, un placer haber tenido oportunidad de conversar y aprecio la altura con la que usted me ha puesto en el escenario. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Gracias al doctor Luis Narváez Rivadeneira, ex embajador ecuatoriano, quien ha hablado sobre estas diferencias entre Ecuador y Argentina respecto del asilo concedido a María de los Ángeles Duarte, la ecuatoriana, ex ministra del gobierno de Rafael Correa, condenada en el caso Sobornos 2012-2016 a 8 años de cárcel. Permanece en condición de asilada en la residencia del embajador de Argentina, Gabriel Fuchs, y de momento se busca alguna solución para proceder eventualmente con la concesión de un salvoconducto que pueda permitir a María de los Ángeles Duarte salir de la embajada y dirigirse, en este caso sería a Argentina. Esto no se ha resuelto aún, todavía permanecen las diferencias. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.